Buenas tardes. Qué bueno que podamos estar reunidos esta tarde aquí y que podamos estudiar la palabra del Señor en la escuela dominical. Estamos estudiando en el libro de los Hechos, entonces vamos a introducir aquí. El tema de hoy es una gran obra en Éfeso. Una gran obra en Éfeso y el texto es Hechos capítulo 19. El enfoque es comenzando con el versículo 10, Hechos 19, 10. El versículo clave es Hechos 19, de 19 y 20. La aplicación es que el estudiante aprenderá que solo Dios, por medio de la predicación del Evangelio, tiene poder para cambiar vidas y comunidades. Entonces la lectura devocional se encuentra en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Del 15 al 23, que es el deseo de Pablo para la iglesia de Éfeso. Puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor, comenzando con el versículo 15 de Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces hoy estamos estudiando una gran obra en Éfeso. El texto es Hechos 19, todo el capítulo 19, si quieren tenerlo abierto ahí, aunque también lo pueden ver aquí en pantalla. Y el enfoque es los versículos del 10 al 20. El versículo clave, digámoslo todos de memoria, es Hechos 19, 19 y 20, juntos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Otra vez, juntos. Hechos 19, 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La aplicación es que el estudiante aprenderá que solo Dios, por medio de la predicación del Evangelio, tiene poder para cambiar vidas y comunidades. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Ahora, hemos estado estudiando donde él se encontró con Aquila y Priscila y estuvo haciendo tiendas con ellos. Y mientras estaban haciendo tiendas, estaban estudiando la palabra del Señor. Y él los estaba instruyendo a ellos para que ellos pudieran entender mejor la palabra de Dios. Luego, en este lapso, capítulo 18, encontramos donde Apolos llegó a Éfeso y entonces se encontró con Aquila y Priscila y lo escucharon predicar y se dieron cuenta que le faltaba algo porque él conocía solamente el evangelio, solamente el bautismo de Juan el Bautista. O sea, él había sido bautizado por Juan el Bautista y él entonces eso es lo que predicaba. Aquila y Priscila entonces lo llevaron aparte y le enseñaron la palabra del Señor para que él pudiera entender que el bautismo de Juan era bueno para formar parte de la iglesia del Señor, pero que los que habían sido bautizados por Juan no tenían autoridad para bautizar, solamente por la autoridad de Jesucristo. O sea, los que fueron bautizados por Juan y entraron a formar parte de la iglesia que Jesús fundó,
ellos sí tenían autoridad, pero no era autoridad de parte de Juan, sino que era autoridad de parte de Jesús. Apolos evidentemente fue bautizado por Juan y se fue antes que Jesús organizara su iglesia. Entonces el único bautismo que él conocía era el bautismo de Juan. Ahora, su bautismo era bueno, pero necesitaba ingresar a una iglesia para que pudiera bautizar debidamente y su bautismo fuera escritural. Entonces encontramos en el capítulo 19, donde Pablo llega a Éfeso y se encuentra con algunos creyentes y se dio cuenta que les faltaba algo. Y comenzó a interrogarlos y entonces ellos dijeron que solamente conocían el bautismo de Juan. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo los tomó y los bautizó escrituralmente, porque ellos habían sido bautizados evidentemente por Apolos, que no tenía autoridad para bautizar. Porque Apolos conocía solamente el bautismo de Juan. No tenía autoridad de Jesucristo para bautizar. Entonces Pablo, que sí era misionero de una iglesia de Jesucristo, entonces los tomó y los bautizó correctamente. Eso ustedes pueden leerlo en el capítulo 19, los primeros versículos. Ahora entonces vamos a llegar al versículo 10. Estamos en el libro de los Hechos. Estamos en Hechos capítulo 19, donde vemos que era escuchada la palabra del Señor. Dice los versículos del 10 al 12. Así continuó por espacio de 2 años, o sea, el apóstol Pablo en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, ahora quiero explicarles que Asia aquí no es el continente asiático, sino que Asia era una provincia del Imperio Romano. Entonces está hablando de esa provincia. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces vemos aquí donde el apóstol Pablo, como apóstol, estaba llevando a cabo sanidades y milagros, señales, porque en ese entonces todavía no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Nosotros hoy lo que tenemos es la autoridad de la palabra del Señor. Y Jesucristo entonces es el mismo ayer y hoy por los siglos, pero no significa que sigue trabajando igual, sino que Él va trabajando de manera diferente. Hoy, entonces, la pregunta es, ¿hace Dios milagros? La respuesta es sí, pero no hay personas que tienen el don de hacer milagros, sino que nosotros, cada uno, podemos orar y todos nos ponemos de acuerdo. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿qué dice? Dios va a contestar, ¿no es cierto? Así que lo que tenemos que hacer es eso. El problema muchas veces es que nos ponemos a orar, pero no invitamos a otros creyentes para que se nos unan, para que juntos estemos hablando y orando acerca de lo mismo y que entonces el Señor pueda cumplir con lo que Él prometió. Porque Él dijo que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y están orando en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús lo que significa es que están pidiendo lo que Jesús pediría. Están pidiendo que sea para la honra y para la gloria del Señor. Entonces Dios va a contestar. Ahora, no siempre va a decir que sí, a veces va a decir que no, a veces va a decir espere. Pero Dios siempre va a contestar las peticiones que nosotros hacemos en forma correcta. Ahora, una cosa antes de seguir adelante con este tema, sería bueno que ustedes estudien, ahora no, pero que ustedes estudien Santiago, para que puedan ver cómo es que muchas veces las personas no escuchen la respuesta a su oración porque están pidiendo mal. Y debemos entonces aprender a pedir bien. Así que vemos que era escuchada la palabra en Éfeso y en una forma muy maravillosa vemos cómo el Señor estaba trabajando. Vamos ahora al segundo punto de la lección de esta tarde, de que era magnificado el nombre de nuestro Señor, comenzando con el versículo 13. Entonces vamos a ver qué está sucediendo aquí. Recuerden que, ¿quiénes son los enemigos de Pablo? Son los gentiles. ¿Quiénes son los enemigos de Pablo? Los judíos. Los judíos son los enemigos. Ahora, Pablo siempre llegaba y buscaba primeramente a los judíos. Los que creían, excelente. Los que no creían, entonces lo atacaban y se convertían en sus enemigos. Y aquí dice, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o sea, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, ellos quisieron imitar a Pablo, pero no tenían autoridad, ellos no tenían el don.
Entonces estaban actuando, pero sin el don, porque el don fue sobre los apóstoles. Ellos estaban entonces, eran, dice, exorcistas ambulantes. En otras palabras, ellos andaban haciendo milagros, pero hay que tener cuidado, porque muchas cosas se hacen hoy en el nombre del Señor, que el Señor no tiene nada que ver con eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y estos eran judíos exorcistas ambulantes que evidentemente el Señor no tenía nada que ver con eso. Y ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, tercera mano, ¿verdad? Ellos no tenían autoridad de Jesús y no eran Pablo. El que predica Pablo, bueno, sí, Pablo tenía autoridad, pero ellos no. Vamos a ver qué pasó. Dice el versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Ahora, si él era jefe de los sacerdotes, entonces sus hijos eran levitas, ¿verdad? Y posiblemente eran sacerdotes también. Ahora, no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí sabemos que todos los sacerdotes sí eran levitas. Entonces ellos tenían derecho a ser sacerdotes. Si estaban ejerciendo el sacerdocio o no, no lo sabemos, pero su papá era el jefe de los sacerdotes y ellos andaban haciendo esto. Sigamos leyendo aquí el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Con qué autoridad están trabajando ustedes? Ahora, tomen nota de lo que está diciendo el espíritu malo. A Jesús conozco. Cuando dice a Jesús conozco, quiere decir que Jesús era la autoridad. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pero ¿ustedes qué? ¿De dónde salieron ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Un hombre endemoniado tiene mucho poder. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno andaba rompiendo cadenas y, ¿verdad? Tenía mucha fuerza. Entonces, el endemoniado saltó sobre ellos y los dominó. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. O sea, salieron despavoridos y maltratados. Ahora, seguimos leyendo versículo 17. Y esto fue notorio. O sea, eso se supo por todo lado. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Ahora, cuando ellos dicen que tuvieron temor, significa que entonces les entró respeto por el poder de Dios. Ellos veían que esto no era farsa. Esto no era cosa de que un hombre podía hacerlo, no. Era alguien quien tenía la autoridad de parte de Dios. El apóstol Pablo tenía autoridad de parte de Dios, pero estos otros que vinieron y que estaban intentando hacerlo en el nombre del Señor, ellos no tenían autoridad. Y esto no iba a salir nada bien. Ellos entonces, esto sirvió, porque dice que como consecuencia de eso, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Porque se dieron cuenta que Dios estaba obrando, pero Dios estaba obrando a través del apóstol Pablo, quien era autorizado por el Señor. Tenía autoridad del Señor para llevar a cabo lo que estaba haciendo. Los que no tenían autoridad para hacerlo, entonces más bien salieron mal heridos. En cualquier momento que ustedes desean participar, levanten la mano y con mucho gusto, hay un micrófono ahí que ustedes pueden participar. Si gustan, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Alguien quiere participar en la lección de hoy? En la escuela dominical hay participación, en la predicación no, pero en la escuela dominical hay participación. ¿Alguien quiere participar? Ok, bueno, hágame un favorcito. No todos a la vez porque causan mucho desorden. ¿Seguimos adelante? Muy bien. Eso me está... Tengo que apagar algo aquí. Vemos entonces en el versículo 18
Dice, y muchos de los que venían creían viniendo, confesando y dando cuenta de sus hechos. Una cosa que necesitamos entender, hay que aceptar a Cristo como Salvador personal. Pero eso no es solamente creer, sino que tiene que haber un arrepentimiento. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Alguien dijo que la parte más difícil del evangelismo personal, ¿saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es la parte más difícil de ganar a una persona para Cristo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que más cuesta? Ok, aquí va. Lo que más cuesta es que acepten que son pecadores. Eso es lo que más cuesta. O sea, una vez que la persona acepta que es pecador sin peros, entonces es cuestión de presentarle el plan para que acepte al Señor. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Solamente, ¿quién puede convencer al hombre que es pecador? ¿Quién? Exacto, el Espíritu Santo. O sea, el que está presentando el plan de salvación no puede convencerlo. A veces nosotros cometemos el error de tratar de convencer nosotros a la persona. Eso es un grave error. Nosotros no podemos convencer. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que redarguye o acusa de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el que está presentando el evangelio, el que está compartiendo el testimonio, no puede convencer. De hecho, si lo convence, no funciona. ¿Me escucharon? O sea, si la persona sale convencida, entonces no va a salir convertida, sino que fue convencido por la parla, por la mucha palabra, por el convencimiento, por el poder de persuasión del que está presentando, pero no ha habido conversión, porque solamente el Espíritu Santo puede hacerle ver a la persona, porque normalmente, ¿quién le ha presentado el Evangelio a alguien? ¿Quién ha compartido? Ok. Entonces, cuando ellos dicen, bueno, sí, yo soy pecador, pero, ¿ah? Yo no soy tan malo como fulano. ¿Ah? Yo no tengo a mis hijos muertos de hambre. Yo no le doy sopa de muñeca a mi mujer. Yo soy buena gente. Yo trato de cumplir con los 10 mandamientos. Por cierto, el que dice que está tratando de cumplir con los 10 mandamientos, miente. ¿Sabe por qué? Porque nadie los puede cumplir. Hay una sola persona a través de toda la historia que ha podido cumplir completa y cabalmente con los 10 mandamientos. ¿Saben quién es? Jesucristo. Jesucristo. Nadie más. Entonces la persona que dice, yo estoy cumpliendo con los 10 mandamientos, ahí acaba de cometer el primero, mintió. No dirás falso testimonio, quebrantó el mandamiento donde dice no dirás falso testimonio. Acaba de mentir, porque nadie puede cumplir con los 10 mandamientos. Y por eso, como nadie podía cumplir con los 10 mandamientos, entonces por eso estaban los sacrificios y las ofrendas que estaban señalando hacia Jesucristo, para que entonces ellos pudieran completar. Porque la ley es para señalar hacia Jesucristo. La gente dice, nosotros rechazamos eso. Nosotros rechazamos ley moral, ley ceremonial. Eso cae en manos de los que andan buscando cómo justificarse. No. Jesús dijo en Lucas 24:44. Él dijo, la ley, los salmos y los profetas. Esas son las tres divisiones que Jesucristo reconoció. La ley, los salmos y los profetas. La ley son los primeros 17 libros, de Génesis a Esther. Es la división de la ley. Ahí está incluido los que clasifican en 7 las divisiones del Antiguo Testamento, entonces meten ahí los libros históricos. Pero eso es parte de la división de la ley. Luego la división de los profetas, y ellos también separan en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son los que escribieron un libro más grande y profetas menores son los que escribieron un libro más chiquito. Elías no sé dónde entra, porque no escribió ninguno. Eso es una falacia, eso es un grave error.
Los profetas son los profetas. No tiene nada que ver si escribió o no escribió. No tiene que ver si escribió un libro más grande o un libro más chiquito. No es profeta mayor ni profeta menor. Es la división de los profetas que va desde Isaías hasta Malaquías. Entonces son 17 libros de la división de la ley, 17 libros de la división de los profetas y 5 libros de la división de los salmos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Eso fue lo que Jesús reconoció en Lucas 24:44. Y esa es la división que nosotros hacemos. Pero si queremos enseñarle a una persona que está diciendo que la ley moral fue cumplida, pero que la ley ceremonial se cumplió, pero que queda todavía la ley moral, entonces quiero decirles que Jesucristo cumplió todo lo que es la ley. Él cumplió lo que ellos llaman la ley moral cuando Él asumió en su bautismo la ley, en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como representante legal del estado espiritual de la nación de Israel, Él asumió la ley. Él vivió la ley. Él cumplió la ley, la clavó en la cruz y terminó cumpliendo el cuarto mandamiento, que es el sábado, que es, por cierto, la señal de la ley. Él terminó cumpliendo ese cuarto mandamiento el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana, después de haber cumplido la ley. Y en su muerte, entonces Él terminó con lo que ellos llaman la ley ceremonial, que son los sacrificios y las ofrendas. En el Antiguo Testamento eran sacrificios animal, la sangre era animal, pero todo eso estaba señalando hacia Jesucristo. La ley señala hacia Jesucristo. Y cuando Él derramó su sangre, entonces quedó atrás todo lo que era la sangre animal, porque sangre animal estaba señalando hacia la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando Moisés hizo el tabernáculo y construyó el arca, el propiciatorio que Moisés hizo era para sangre animal. Era una réplica del original en el cielo. Y la sangre en el cielo, el original, el propiciatorio original, era para la sangre de Jesucristo. Cuando Él resucitó, entonces Él subió. ¿Recuerdan que le dijo a María, no me toques? No he subido. Entonces Él necesitaba subir, necesitaba aplicar la sangre en el propiciatorio del cielo. Luego bajó, le apareció a los que iban camino a Emaús, después apareció a la iglesia esa tarde-noche y luego siguió apareciendo. Apareció en unas 11 ocasiones durante 40 días antes de ascender. Vamos a hablar más acerca de eso en la predicación esta tarde. Entonces, la ley se cumplió. Por eso encontramos donde crecía la palabra. Y ellos venían y confesaban, porque es necesario confesar. No tenemos que confesarlo, no tenemos que pasar aquí al frente necesariamente y decir todos nuestros pecados, pero sí al Señor. Debemos confesarlo. Entonces dice, muchos de los que habían creído, ellos sí venían confesando públicamente. La gente los conocía, la gente sabía quiénes eran y lo que andaban haciendo. Entonces ellos venían confesando públicamente y dando cuenta de sus hechos. Dice aquí en el versículo 18, versículo 19, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Aquí están los conjuros, aquí está toda esta magia, ¿verdad? Que esto es satánico, demoníaco. Y ellos traían todo eso, los que habían practicado la magia, los que habían trabajado con el poder de Satanás, y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta del precio de todos esos libros que ellos tenían ahí y que ellos estaban usando para practicar la magia. Dice que hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínense. Y trajeron todo eso y lo hicieron humo. Significa que realmente hubo una conversión, ¿verdad? A veces las personas hoy se convierten, pero los recuerdos de la vida vieja ahí los dejan.
no se deshacen de ellos. Ahí quedan. Y muchas veces esos son piedras de tropiezo en las vidas de ellos. Necesitan deshacerse de todo eso. Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios es lo que trabaja. Ahora, la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. 1 Juan 2, 20 y 27 habla de la unción. La unción es la iluminación del Espíritu Santo sobre el creyente para que pueda entender y aplicar la palabra de Dios. Imagínense que el autor del libro viene y nosotros estamos leyendo el libro y el autor del libro viene y nos sopla en el oído y nos dice, eso significa tal cosa. ¿Les gusta la idea? Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo nos ilumina. Cuando estamos leyendo la palabra del Señor, pero estamos confiando, dependiendo de la iluminación del Espíritu Santo. Tomen nota, no dije revelación. La gente a veces anda diciendo, yo recibí revelación del Señor. Lo que muchas veces quieren decir es que yo recibí la iluminación del Señor. No usan correctamente la palabra. La revelación, esta es la revelación. Esta es la revelación. No hay más, no hay nueva. La revelación terminó cuando se escribió el libro del Apocalipsis. Y no hay nueva revelación. Pero sí hay iluminación. Entonces la iluminación es la unción del Espíritu Santo. Por eso dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Recuerdan cuando estudiamos acerca de cuando fue a Tesalónica y fue a Berea? ¿Alguien recuerda? La Biblia, Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, él alaba a los de Berea. ¿Alguien recuerda por qué fue que él alabó a los de Berea? Porque escudriñaban las escrituras todos los días a ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. ¿Cuáles escrituras escudriñaban ellos? Lo que tenían era el Antiguo Testamento, ¿verdad? No tenían otra. Quiere decir que escudriñando el Antiguo Testamento se puede entender el Evangelio. En el Antiguo Testamento ahí está el Evangelio. Y los que estudiaban el Antiguo Testamento, y Pablo les predicaba y les aplicaba el Antiguo Testamento, para que ellos pudieran entender que el Cristo del que hablaba el Antiguo Testamento era Jesucristo. Y que él había venido y había cumplido la ley y los profetas, y ahora en quien debían creer era en él. Los que creían eran creyentes, y los que no, entonces perseguían a Pablo. Pero dice entonces, y con esto ya vamos terminando, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Lo podemos aplicar primeramente estudiando la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina. Las falsas doctrinas, los falsos profetas se aprovechan del desconocimiento de las Escrituras. La inmensa mayoría de los creyentes en la inmensa mayoría de las iglesias desconocen las Escrituras. Ahora, tal vez tienen un pastor que enseña, pero ellos no estudian. Se atienen a lo que él enseña. Si ustedes se atienen a lo que yo enseño, están mal. Están equivocados. Deben ser como los de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que se predica en este púlpito es la palabra de Dios. Ustedes tienen que conocerlo. Si ustedes nada más se atienen a lo que escuchan en la predicación de la palabra de Dios, es muy poquito. No, todos los días. Todos los días. Bueno, porque anoche dormí con el enemigo. Y ya mi esposa está en la presencia del Señor, así que no estoy hablando de ella, ¿verdad? Estoy hablando de la carne. Anoche dormí con el enemigo
¿Y cómo estaba esta mañana cuando me levanté? Muy bien, gracias, y con ganas de molestar, igual que el enemigo suyo. Y por eso cada mañana tenemos que volver a crucificar al enemigo, volver a crucificar la carne, volver a buscar la palabra de Dios. Digamos juntos, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La primera defensa contra la tentación. Palabra de Dios atesorada en nuestro corazón. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Recibe la gloria. Pedimos, Señor, que podamos entenderla y aplicarla, escudriñarla y compartirla con otros. En el nombre precioso de Jesús.